Hoy vamos a hablar con Jessica Asensio. Ella es enfermera natural de Muchamiel, actualmente vive en San Vicente, aquí en la provincia de Alicante. Lleva 11 años ejerciendo la enfermería y ha trabajado en países como España, Reino Unido y su última etapa en Noruega. Y esto es precisamente lo que nos va a contar hoy, cómo ha sido su experiencia en el país nórdico. Vamos a hablar con ella. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre tu experiencia como enfermera. Ajá. 11 años trabajando como Sí, enfermera. la verdad es que ha pasado el tiempo rápido. Y en tu última etapa has estado en Noruega. Así Sí. que hoy nos vamos a centrar un poquito ahí, pero primero quiero que me cuentes por qué decidiste estudiar enfermería. Vale, pues decidí estudiar enfermería porque realmente me gusta mucho trabajar con personas. Siempre he estado muy dedicada al tema de la salud, la nutrición y también pues eso, el cuidado de las personas que tenía alrededor, y al final pues me decanté por ello. Muy bien, y bueno, has estado trabajando en España, en Reino Unido y, como hemos dicho antes, esta última etapa ha sido en Noruega. ¿Qué te motivó a decir voy a conocer el país escandinavo? Bueno, pues realmente, Noruega tampoco puedo decir que era un país que yo conocía demasiado, pero me apetecía mucho viajar y descubrir otro país. Había estado viviendo en Inglaterra y dije, pues ¿por qué no? Pues probarlo. También me motivó mucho el hecho de que me gusta mucho la naturaleza, la montaña, y entonces a mí Noruega me pareció un país extraordinario para eso. O sea, que además de poder desarrollarte a nivel profesional, tenías también como ese Eso punto es. ahí de decir, Sí. bueno, como eres corredora, decir, puedo estar allí en esas montañas con esos paisajes que supongo que Eso serían impresionantes. Disfrutarlos en el tiempo libre también. ¿Y crees que, bueno, cuando empezaste a estudiar enfermería tendrías algunos objetivos, ¿no?, a nivel profesional? ¿Piensas que Noruega también te ha podido aportar algo en ese sentido? ¿Has podido conseguir esos objetivos que te planteaste al principio? Sí, de hecho, a mí la enfermería siempre me ha gustado, pero siempre he tenido con un poquito de falta de lo que podría haber hecho aquí en España, y por falta de tiempo, por el hecho de que el ratio enfermera-paciente es bastante elevado, con lo cual no tienes realmente el tiempo suficiente para estar con el paciente. Entonces, yo creo que al estar en Noruega, como que he podido, al tener menos pacientes para mí, he podido realmente disfrutar lo que es realmente la enfermería. Y desarrollarnos esa parte más Eso asistencial, es. que es Eso lo es. que comentabas al principio, ¿no? Eso Que te es. gusta estar con Eso el es. paciente, cuidarlo, Eso conocer es. a las personas. Sí, eso Qué es. bien. Bueno, pues si te parece, ahora vamos a ir a la oficina de Global Working, donde empezaste Muy todo bien. tu proceso. Sí. Y ahí nos cuentas un poquito más cómo empezó todo esto y cómo es la enfermería allí. Vámonos. Sí. La experiencia en Noruega no empieza solo cuando vas a Noruega, sino que empieza un poquito antes, cuando haces toda la formación para aprender el idioma, conseguir un B1 de noruego, que es lo que piden allí para poder trabajar, Eso es. y bueno, formarte en otras cositas que te son útiles, ¿no?, en la empleabilidad allí. Tú en nuestro caso eres Global Worker, estuviste aquí con nosotros haciendo la formación presencial. Eso es. ¿Cómo fue esa experiencia de estar unos meses aquí y enfrentarte a un idioma nuevo? Bueno, para mí fue un poquito más fácil por el hecho de que yo soy de Alicante y las oficinas estaban aquí en Alicante, con lo cual no me tuve que desplazar a otro sitio de España. Pero sí que es verdad que fue una experiencia muy chula por el hecho de que me juntaba con gente de diferentes ciudades de toda España y nos juntábamos, nosotros éramos unos 13 en clase, y la verdad que hicimos bastantes migas al final de toda la formación, porque al final fueron 4 meses y medio, 5 meses, y al final haces amistad, en realidad, de todos los días, de lunes a viernes, de forma intensiva, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 y pico de la tarde, y luego a veces por las tardes que nos quedábamos. Entonces al final pues nos íbamos a comer, te ibas a la playa o hacías cualquier actividad fuera de lo que era aprender el idioma. O sea que fue muy chulo, la verdad. Se vive diferente, ¿no? Es decir, bueno, hay 3 modalidades, Sí. online, semipresencial Sí. y presencial. Sí. Tú en tu caso, como estabas aquí, te decantaste por la Eso presencial. es. Y claro, el plus, digamos, que tiene es el decir, estoy aquí conociendo a gente con la que luego voy a trabajar. Eso es. En Noruega. Eso es, y el hecho de luego encontrártelos allí también, ¿no? De muchas veces de estar trabajando y de repente decir, ha venido otro enfermero nuevo a la residencia y ser uno de tus compañeros con los que has estudiado el idioma. Entonces es como que te sientes más como en casa, ¿no? Que ya los conoces de antes.
¿Y qué tal el noruego? Porque hay mucha gente que tiene un poco de miedo, ¿no? A decir, este idioma no es el inglés, que lo tengo como más Sí. a la vista, ¿no? Más asumido. Sí. ¿Qué tal ese primer encuentro con el idioma? Bueno, al principio claramente no te enteras de mucho, o sea, realmente empiezas desde 1 a 1. Yo la verdad es que tuve una profesora que a mí me lo enseñó todo súper bien y muy despacito, poquito a poco, y conforme va pasando el tiempo realmente te das cuenta de que dices, uy, sí puedo hablar noruego. Sí que es verdad que a lo mejor me ayudó un poquito el hecho de haber estado trabajando en Inglaterra y ya tenía el inglés ya un poquito más adquirido y la gramática es bastante parecida a lo que puede ser el inglés. Entonces en ese aspecto yo creo que me ayudó un poquito, muchas palabras son parecidas también, entonces algunas que ya me sonaban de antes, luego el tema médico, sí que la terminología médica sí que es verdad que es bastante parecida también, porque todo viene del latín, entonces en ese aspecto no me costó tanto, tema de medicamentos, tema de utensilios, todo lo que utilizamos para curas, todo más o menos los mismos nombres, entonces en ese aspecto muy bien, pero sí que es verdad que luego en Noruega, que hay diferentes dialectos y demás, que ya habrás oído hablar de ellos, pues sí que puede costar un poquito más cuando llegas, aunque llegas con un nivel B1, sí que es verdad que hasta que te adaptas al idioma, a oírlo y demás, de la diferentes formas de hablarlo y demás, te puede costar, por lo menos el primer mes, es un poco difícil. Claro, supongo que como aquí, ¿no? El decir, vale, no es lo mismo una persona que habla desde Alicante que otra persona que conoces de Sevilla o algo así, esas pequeñas diferencias a las que te tienes que acostumbrar ya cuando estás allí, que es cuando te enfrentas realmente Estoy hablando en claro, gente porque claro, es que tu profesora te habla para que tú lo entiendas y te enseña, ¿no? Entonces cuando llegas allí realmente te das un poco de golpe de realidad y dices, bueno, sé noruego, pero no me entero de todo, claramente, porque aquí es como todo más pausado, todo para que te enteres. Pero bueno, realmente es como cualquier idioma que aprendes, al final va poco a poco y no puedes pretender llegar el primer día y entenderlo todo. Eso conforme vas trabajando y vas realmente todos los días escuchando el idioma, pues aunque tengan diferente dialecto, al final te enteras, porque al final lo estás aprendiendo cada día sin darte cuenta. Sí, que al final como todo requiere un trabajo, ¿no? Una dedicación, sobre todo cuando estás aquí haciendo la formación. Y luego, evidentemente, cuando allí te enfrentas realmente a tu día a día dentro del noruego, pero lo ves factible, ¿no? Quiero decir, requieres esfuerzo, requieres ese trabajo, pero tú ¿te sentiste cuando llegaste que tenías una buena base con el idioma? Sí, mira, si yo pude cualquier persona, eso es así, al final es todo lo que te plantees en la vida. Si te planteas una cosa y te pones cabezona a ir a por ello, al final lo haces, pero la cosa es que tienes que tener constancia y darle tiempo, porque es que si no, y tener paciencia sobre todo, tener paciencia porque no llega todo enseguida. ¿Y qué destacarías de tu paso por Global Working, de estar con tus compañeros, con la gente, con el equipo que trabaja aquí en la oficina? ¿Qué destacarías? ¿Qué te llevas? Pues a mí lo que me gustó muchísimo fue el ambiente de trabajo de los Global Workers, los que trabajan aquí en la oficina, que siempre ha sido como muy cercana, ¿no? Hacíamos actividades con ellos, se ponían a comer con nosotros. El hecho de que éramos todos a una, no era la diferencia de los trabajadores y luego nosotros que veníamos, yo lo vi todo como a una y eso me gustó mucho. ¿Y algún consejo que le darías a alguien que se esté planteando entrar en la formación o incluso a alguien que ya esté dentro de la formación? Pues a ver, yo por ejemplo que hice la presencial, yo siempre la recomiendo por el hecho de que vives un poco más la experiencia, de estar aquí con más gente, de estar además ahora que estamos en las nuevas oficinas estas de Global Working que están súper chulas, entonces al final la convivencia también, si vienes de diferentes partes de España, además te puedes juntar, de vivir en la misma casa, o sea realmente eso te llena mucho. Y luego pues el hecho de ser constante y de tener una meta y mantenerla desde el principio hasta el final, incluso cuando estás ya allí en Noruega, ¿no? Si tienes la meta de una especialidad, pues a por ello y ir poquito a poco escalando hasta que llegues, pero no pretender siempre llegar y tenerlo todo ya hecho, o sea, paciencia para llegar arriba. Trabajar y trabajar. Sí, se empieza desde abajo, eso es así. Vale, pues si te parece, ahora que han mencionado las nuevas oficinas, subimos a la planta arriba y hablamos sobre la enfermería. Venga, vamos a ello.
sí vamos a hablar de lo que es la enfermería como tal. ¿Puedes comentarnos en qué puestos, en qué centros de trabajo has estado ejerciendo allí en Noruega? Cuando me mudé allí en Noruega, al principio empecé a trabajar en residencia de ancianos. Estuve trabajando en 2 centros diferentes. Al principio empecé en una residencia, estuve, creo que fueron como 6 meses, 7 meses, luego me mudaron a otro pueblo, a otra residencia, y luego volví otra vez a esa misma residencia donde estuve al principio. Y luego ya al final estuve trabajando en un hospital de Bergen, que se llama Haukelands. Qué guay. ¿Y cómo es esa diferencia, ¿no?, entre la residencia y los hospitales? ¿Viste algo de diferencia en cuanto al trabajo, la labor que ejercías allí? Sí, a ver, en cada centro de trabajo hay unas peculiaridades y demás y unas tareas de enfermería. Realmente las tareas de enfermería siempre van a ser las mismas, pero sí que es verdad que cuando estás trabajando en una residencia, estás trabajando en la casa del paciente, bueno, el del residente que decimos, ¿no? Entonces es como una enfermería diferente, más tranquila. Luego, cuando trabajas en un hospital, las cosas van un poquito más rápido ya. ¿Puedes explicar cómo es un día en una residencia? O sea, ¿qué tareas realizas durante toda la mañana, la tarde, según el turno también que tengas? Pues, a ver, es parecido realmente de lo que podría ser aquí en España lo que es las cosas básicas que haría una enfermera desde por la mañana. Pero tú cuando llegas a la residencia hay una enfermera jefe, que es la que va a repartir todos los pacientes que tenemos en la residencia, ¿no?, en los diferentes profesionales. Ahí sí que es verdad que se diferencia muy poco entre auxiliares y enfermeros a la hora de dar los pacientes o la responsabilidad de los pacientes. Entonces tú cuando llegas se te asignan unos pacientes, dependiendo de lo grande que sea la residencia, pues puede ser que te den más pacientes o menos. En mi caso, en la primera era bastante pequeñita y a lo mejor tenía responsabilidad de 4, 5 pacientes a lo sumo. Pero yo he tenido hasta 3 pacientes solamente por la mañana y dependiendo de qué pacientes sean. Entonces tú empiezas primero con el café, leyendo el parte de enfermería, te lo dan el parte de enfermería y demás, y luego empiezas con las higienes, ¿no? Tú te puedes realmente organizar el día más o menos como tú quieras. Si quieres hacer unos pacientes por la mañana y otros, por ejemplo, después del desayuno, dependiendo de cómo vayas de tiempo. Luego a las 9 aproximadamente sería el desayuno, que normalmente, bueno, en esta residencia especialmente estaba una persona que era la responsable de los desayunos y demás. Entonces tú simplemente ibas con el paciente allí, o el residente en este caso, y se sentaban todos. Tú sí que ayudas al paciente con el que tienes la responsabilidad, pero la que se encarga de servir y demás sería la auxiliar o enfermera que tuviera responsabilidad de cocina. Después de los desayunos, pues sigues haciendo las tareas de higienes y demás, y luego pues las tareas de enfermería que te queden pendientes, que puede ser la cura de heridas, puede ser que tengas alguna analítica pendiente, cualquier tipo de papeleo que tengas pendiente y demás. Y luego, bueno, aparte tienes que dar la medicación, por supuesto, a las 9 de la mañana con el desayuno das la medicación. Y luego ya seguiríamos a la hora de la comida, que para ellos el lunch es muy pequeñito en realidad, es nada, es a lo mejor una sopa o cualquier cosa. Ahí a lo mejor tienes que administrar también algo de medicación. Y luego ya continúas, mientras que los pacientes están pues a lo mejor descansando y demás, pues tú escribirías todo el parte de enfermería, y cuando ya hayas terminado pues lo darías a la compañera que venga de tarde, por ejemplo, y ya simplemente te vas a casa. O sea, realmente eso sería un día, un turno de mañana en una residencia. Vale, sí que has comentado que hay algunas tareas que compartís, digamos, sí, ¿no?, entre todo el personal que trabaja allí de salud, tanto eso es, enfermeras como auxiliares, e imagino también que algún médico o cualquier otro profesional. Eso sí que difiere un poquito de lo que es la enfermería aquí en España. ¿Cuál piensas tú que es la principal diferencia o lo que a ti quizá más te pudo chocar de lo que era el trabajo aquí en España con el trabajo que tú ejercías en Noruega? Sí, pues a mí a lo mejor lo que más me chocó es que no está tan jerarquizado como a lo mejor podría estar aquí en España, sino que no hay tantas diferencias, o sea, es todo más lineal. Y tanto auxiliar, asistente, estudiante de enfermería, enfermero, médico, fisioterapeuta, todos estamos como en el mismo bando, y realmente es como el equipo interdisciplinar que se ocupa del cuidado del paciente y que ese paciente se rehabilite y al final se pueda ir a casa, ¿no? Y es como todos a una. Entonces eso a lo mejor fue lo principal que me chocó al principio de ver que pues, un auxiliar a lo mejor recibía la misma también responsabilidad que yo a la hora de tener un paciente en un turno. Entonces eso sí que me chocó al principio. Luego lo entendí que realmente es como debería de ser, ¿no? Que todos realmente somos responsables del cuidado y no solamente una persona o un profesional.
Claro, porque sí que hemos estado comentando antes que al final la enfermería en Noruega difiere un poco, bueno, Noruega o como cualquier otro país, quiero decir, cada país entiendo que tenemos pues nuestras particularidades a la hora de ejercer ciertas profesiones. Sí. Y sí que en Noruega lo que se concibe con el trabajo y el cuidado del paciente es como muy íntegro, ¿no? Quiero decir, al final es la salud por encima de todo, y en salud entra no solo la física, sino todo lo que nos podamos imaginar, y se valora, por ejemplo, mucho también que podáis tener una conversación con los pacientes, el valorar también el estado de cómo te encuentras hoy a nivel anímico, todo eso, ¿no? Eso es, sí, y además yo he cantado con los pacientes, he estado recitándoles poemas en noruego de unos libros que tienen allí, haciendo actividades con ellos, me los llevaba de paseo por la planta. Realmente es una parte importante también, es como tú has dicho, el cuidado íntegro, ¿no? Un enfoque más holístico, más que lo ves todo, tanto la enfermedad como cuando estás sano, como la familia, como las amistades que puedas tener esa persona, y todo realmente es importante a la hora de que un paciente se rehabilite, que no solamente muchas veces las enfermedades físicas, muchas veces también el tema psíquico también influye demasiado. Y el contexto, ¿no?, en el que se encuentren, porque al final el hecho de conocer en qué ambiente se mueve, la familia, cómo está, eso también a ti como enfermera te ayuda a saber cómo tratar con esa persona, o sea, incluso a la hora de hacer cosas técnicas, ¿no? Quizá el decir, al paciente. Exacto, el decir cómo tengo que tratar contigo para hacer ciertas cosas, si tengo que, a lo mejor hay personas en las que tienes que dedicarle un poquito más de tiempo para hacer ciertas tareas, ¿no? Y entiendo que eso para ti también fue como gratificante, ¿no? Por lo que comentábamos antes, de que tú sí que querías conocer a las personas, tratar con ellas. Paciente, sí, conocer sus hobbies, conocer a su familia, conocer qué le gusta hacer, cómo le gusta hacerlo, ¿no? Y además, una de las cosas muy importantes de allí en Noruega es el hecho de darle la mayor independencia posible al paciente para que haga las cosas por sí mismo, que es una cosa que a mí me encantó, el hecho de rehabilitar al paciente lo antes posible para que se pueda ir a su casa y que se le devuelva esa autonomía, aunque tenga 80, 90 años. Esa persona se va a rehabilitar y se va a ir a su casa y va a hacer las cosas por sí mismo, y eso es realmente lo que se intenta hacer allí, por eso trabajamos todos a una para que eso se pueda hacer. ¿Y tú que has estado también en Reino Unido, has visto también esta parte de la enfermería, o piensas que hay más diferencias entre Noruega, España y Reino Unido, o algo que puedas destacar? Bueno, sí que es verdad que muchas de las tareas eran más o menos iguales, el hecho de hacer higienes, de la ayuda en cocina, de otro tipo de tareas, llevar al paciente al cuarto de baño, bueno, de acompañamiento, todo eso se hacía. Lo que pasa es que a lo mejor el ratio enfermera-paciente allí también estaba más elevado de lo que podía estar en Noruega, con lo cual muchas veces no podías llegar tampoco a dar todo, en realidad. Yo cuando lo he visto realmente ha sido cuando he trabajado en Noruega. Y a nivel técnico en Noruega también ves alguna diferencia, algo que hagáis, alguna tarea diferente, o en cuanto a la responsabilidad también que tiene la enfermera. Entiendo que al final tú como enfermera, a pesar de que todos hagáis todo, vas a tener también X responsabilidades fijas de enfermería, como tal y como lo conseguimos aquí en España. Sí, eso, tienes tus responsabilidades de enfermería, cuanto a tema asistencial, cuanto técnicas y demás, pero sí que es verdad que yo en residencia pues sí que he tenido que fregar un plato o meter ropa en la lavadora, o simplemente llevar las cosas sucias al sucio donde lavamos y demás los utensilios que usamos con el paciente. Yo todo eso también lo he tenido que hacer, entonces al principio sí que puede ser un poco chocante, pero luego te das cuenta que en realidad eso es el rol que una enfermera tiene allí en Noruega, que es que cuando ellos terminan la carrera de enfermería no conciben otra cosa que eso, realmente ellos terminan y es el cuidado al paciente íntegro, de una manera totalmente de todo lo que conlleve ese paciente. Entonces pues al final pues esas cosas también se hacen, que te puede chocar, te choca, pero al final con el tiempo te acostumbras al final a trabajar así también. Al final te tienes que adaptar al país donde vas a trabajar y tienes que intentar ir un poco con la mentalidad abierta de aprender otras cosas y otra forma de enfermería, o sea, otra forma de enfermería, realmente es eso. Hemos estado comentando el tema de las diferencias, pero me gustaría también que comentáramos las similitudes, ¿no? El decir, bueno, sí que la principal diferencia que ves es a nivel menos técnico, por el concepto que se tiene en la enfermería, pero ¿qué similitudes también puedes ver a nivel técnico de cómo concebimos aquí la enfermería y cómo se realiza el trabajo allí? Pues muchas veces por el hecho de que decimos que hay que hacer higienes, de que hacen mucho trabajo de auxiliar y demás, yo creo que los españoles se piensan que allí en Noruega no se hacen técnicas y solamente es higiene, 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 y no es así. En realidad yo he hecho todo lo que he hecho aquí, o sea, realmente las enfermeras allí están muy bien formadas
y realmente yo he visto bastantes similitudes a la hora de hacer técnicas y demás. Sí que es verdad que todo se hace un poco más pausado, los noruegos son más pausados a la hora de hacer las cosas, les gusta todo mirarlo bien, mirar los prospectos de la medicación antes de dar una medicación 1000 veces para no equivocarse. El hecho de, por ejemplo, de contrastar de si vas a administrar una medicación, de enseñársela a una compañera siempre, decirle a qué paciente se la vas a administrar, siempre tiene que firmarse por 2 enfermeros. Entonces, esas cosas realmente, es verdad que en este caso eso no es muy parecido a lo que podría ser en España, pero en tema de técnicas y demás, o sea, no he echado ninguna falta realmente. Ni en residencia sí que es verdad que aquí en España tampoco se hacen muchas técnicas, a lo mejor alguna analítica y demás, pero vías y demás yo he puesto en residencia, yo he puesto vías, he sacado analíticas, he puesto sondaje vesical, he hecho prácticamente de todo, entonces no puedo decir que ahí haya mucha diferencia en cuanto a técnicas. Supongo que también dependerá del centro de trabajo en el que estés, el equipo, ¿no? El pueblo o la ciudad en la que trabajes, los recursos que se tengan, quizá incluso la época del año, porque sabemos que hay épocas en las que hay mucho más trabajo, épocas en las que menos, y va a depender un poco de también la experiencia personal que tengas, dependiendo del sitio de trabajo en el que estés. Sí, es verdad que a lo mejor el hecho de que sea verano, pues suele haber más pacientes también, se suelen llenar más. Luego, por ejemplo, en la época de invierno, con muchos pacientes mayores que a lo mejor se caen en la calle por el tema del hielo y demás, y que pues hay más ingresos de corta estancia. O sea, realmente, dependiendo de la época del año, podemos tener más o menos. Y es verdad que también se puede diferenciar mucho si la residencia es más grande o más pequeña. Si es más pequeñita, pues siempre hay menos cosas que hacer, eso está claro, va a estar más tranquilo. Pero yo en la segunda residencia que trabajé tenía bastante trabajo. Y de hecho por la noche yo a lo mejor estaba de encargada de toda la planta cuando he estado trabajando de noche. O sea, realmente había días que trabajaba. Luego había días que de repente había un montón de personal y a lo mejor tenía 3 pacientes, 4 pacientes, responsabilidad de eso solamente. Pero de normal habían bastantes. Y has trabajado en residencias y en hospitales. ¿En qué otros centros puede trabajar una enfermera o un enfermero cuando llega a Noruega? ¿Qué otras funciones o qué otros centros hay allí? Sí, pues la verdad es que hay bastantes. De lo que yo controlo más, a lo mejor cuando te vas al principio lo mejor es irte a residencia o otro servicio que se llama atención a domicilio, ¿vale? Que ese también es uno de los más comunes, ¿no? Sí, más comunes, que a lo mejor pueden mandarte más al principio, por el hecho de que también es más pausado y demás, aunque puede tener un poquito más responsabilidad por el hecho de que lleva la responsabilidad más solo y tienes que estar pendiente del teléfono, y si pasa alguna cosa eres tú el que tiene que hablar con el médico por teléfono, lo cual cuando no controlas mucho el idioma puede ser un poco handicap ahí y estresarte un poquito. Luego tenemos el Omsorgsbolig, que se llama, que es un centro como unos pisos tutelados donde simplemente las personas mayores viven allí, que a lo mejor necesitan un poquito más de atención, pero realmente pueden vivir de forma independiente. Entonces realmente el cuidado allí es muy tranquilo, realmente trabajar allí. Luego, como tenemos el hospital, tenemos la residencia. Luego hay muchísimos otros departamentos donde una enfermera puede trabajar, también en policlínicas, consultas externas, se puede trabajar en helicóptero, servicio de urgencias, hasta en las petrolíferas, por ejemplo, que también, que tienen unos horarios, la verdad, que bastante bien, que trabajas a lo mejor 7 días y luego tienes 3 semanas libres, 7 días seguidos y 3 semanas libres, con lo cual realmente creo que hay muchísima variedad, que al principio sí que es verdad que yo siempre aconsejo empezar en un sitio donde vayas a tener más tiempo para pensar, más tiempo para adquirir el idioma, y luego ya con esa experiencia y el idioma ya poder ir un poquito más. Porque allí también se funciona mucho con la experiencia que tú tengas trabajada. Quiero decir, al principio llegas, tienen que conocerte, conocer cómo trabajas, lo que tú dices, ¿no? Sobre todo súper importante, el idioma, el decir, me desenvuelvo ya mejor para no tener que estar en una situación estresante con lo que supone, y decir, no sé ni cómo contestarte ni exactamente qué me estás diciendo, por eso el recomendar no ir a sitios muy estresantes como puede ser quizá un hospital, una sala de urgencias o algo así. Siempre al principio intentar empezar un poquito más por algo que puedas ir controlando. De hecho, en residencia pues es más sencillo el trabajo en sí, si ya aunque seas que acabas de terminar la carrera
o que lleves años trabajando. Ahí el problema siempre va a ser que estás viviendo en otro país, con otra cultura diferente, otro idioma diferente, y eso es lo que siempre nos va a frenar a realmente ser nosotros o poder interaccionar con el paciente de lo mismo que hacemos aquí en España. Entonces siempre aconsejo que el hecho de irte con una agencia que te lo dé todo al principio, que no te tengas que calentar la cabeza, simplemente ir, trabajar y aprender el idioma, sobre todo al principio, yo creo que es lo ideal, que realmente yo lo he aprendido así de cuando me fui a Inglaterra, por ejemplo, que me fui sin agencia y a mí me fue todo un poquito más complicado todo el empezar. Sí, que tienes ahí el periodo de adaptación, de Eso decir, es. bueno, es un cambio grande porque me voy a otro país, otra cultura, otras formas de trabajo y Eso es. tengo que adaptarme a muchas cosas, Sí, que al sí, principio sí. quizá puede costar más, depende también de la persona, ¿no? Cada Sí. persona lo vive de una manera Sí. diferente. Eso es. A ti entiendo que al principio, bueno, te costaría un poco, pero al final todo bien y Sí. la experiencia es Sí, súper sí, gratificante. Sí, muy gratificante, la verdad que sí. Y a nivel de las especialidades, porque Noruega, por ejemplo, tiene 26 especialidades de Tiene enfermería, ¿cómo se accede a esas especialidades? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se valora? Entiendo por lo que estábamos comentando, el tema de experiencia, idioma, ¿puede ir por ahí? O... Sí, o sea, el hecho realmente lo que piden principalmente son 2 años de experiencia. Si está relacionado con la especialidad que vas a hacer, pues muchísimo mejor, supongo que tendrá más puntos para poder entrar, pero es 2 años de experiencia y luego sacarte el B2 de noruego, que pues eso es sacártelo. Sí que es verdad que yo sé que hay muchas de las agencias que sí que te dan la especialidad de B2 o que puedes tener la posibilidad de seguir estudiando hasta conseguir el B2. Yo, por ejemplo, yo me lo saqué por mi cuenta y estuve pues eso en academias y demás y al final pues me presenté al examen. Qué guay. Y bueno, sí, por hablar de lo que decíamos antes de adaptarnos al país, ¿cómo piensas que es lo más importante a la hora de enfrentarte a una aventura así y a un cambio así? Bueno, yo es que, no sé si es que a lo mejor yo soy muy happy flower, no lo sé, pero es el hecho de ir sin ninguna expectativa. Yo creo que es ir haciendo el camino y conforme vayan surgiendo cosas, pues ir solucionándolo, porque realmente o sea, el camino no es fácil. Estamos hablando de que te mudas a otro país diferente, no conoces a nadie. En mi caso, yo me fui absolutamente sola, no conocía a nadie. Pero sí que es verdad que a los 3 días de estar allí, yo ya estaba entrenando con un equipo corriendo con el equipo de allí del pueblo donde me mandaron, porque anteriormente ya me había puesto en contacto con ellos para... Realmente yo tenía la obsesión de decir, voy a socializar, porque al final somos animales sociales y tenemos que socializarnos para poder sobrevivir. Entonces esa fue una de las cosas que hice y yo creo que eso es lo que se lo repetiré 1000 veces a la gente que se vaya para allá, que socialice y que se abra al país, que se abra a la cultura y que intente pues eso, pues ir un poco con la mentalidad abierta a que te enseñen, a aprender cosas nuevas, eso es, y no cerrarte a lo que tú sabes de aquí y decir yo las cosas las hago así en España porque estás en otro país diferente y esas personas tienen otra cultura diferente y te van a enseñar cosas diferentes, entonces tienes que estar un poquito abierto, si no, yo creo que no va. Vamos, que recomiendas 100% la experiencia. Sí que la recomiendo muchísimo, me lo he pasado súper bien estos 3 años que he estado allí, he disfrutado muchísimo, he viajado muchísimo, ya no solamente trabajar, que he aprendido muchas cosas realmente de todo lo de cómo se trabaja allí, pero el hecho de viajar, de disfrutar del país, de la cultura, he hecho muchísimas amistades y vamos, yo que lo recomiendo, siempre creo que salir de tu país es gratificante y que te puede dar muchísimas buenas experiencias. Bueno, y tú ahora vas a estar ahí una temporada en Noruega, Sí. otra aquí en España, o sea Sí. que al final tienes esa opción también, ¿no? El decir, bueno, en cualquier momento puedo volver a España, pero siempre tengo una puerta abierta en Noruega. Eso es, el hecho de pues, aprender el idioma y decir, bueno, pues aquí no me van bien las cosas, pues tengo otra puerta abierta allí para poder irme y trabajar allí, porque hay una gran demanda de enfermería y con lo cual siempre vas a tener trabajo, realmente siempre vas a tener trabajo. Entonces, si las cosas se ponen feas en un sitio, pues siempre tienes la puerta abierta y el idioma que no es fácil de aprender, pues una vez lo tienes aprendido ya para adelante, lo que te echen. Pues un placer, Jessica, que nos hayas comentado toda la experiencia que has tenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.